Amigos, hoy os quiero hablar de mi curso de programación neurolingüística orientado hacia la oratoria, hacia ayudar a la gente a aprender habilidades, porque son habilidades para hablar en público, para subirse a un escenario. Pero una de las cosas que nos encontramos, una de las objeciones que nos encontramos, es que hablar en público delante de un escenario nos expone públicamente y mucha gente experimenta lo que se conoce como una de las fobias más extendidas del planeta, que es el miedo escénico. Entonces, lo que yo he diseñado en mi libro de trainer de PNL, el arte de contar historias e influir en las personas, es un conjunto de discursos para que tú puedas aprender a hablar en público, puedas exponer tus ideas, puedas motivar a tus equipos, puedas también hablar en tu casa, como estoy haciendo yo ahora desde el escenario. Decir que son dos formatos muy diferentes, hablar a cámara que hablar a un escenario. Y ahora te voy a explicar por qué son diferentes y cómo podemos masterizar ambos en ambos casos. Si te interesa aprender a hablar en público, quitarte el miedo escénico que acaba generando creencias limitantes, impedimentos e incluso se te seca la boca, haces este tipo de sonidos, no eres consciente de ello porque estás totalmente atrapado por el miedo, y el miedo lo que hace también es que te genera una serie de sintomatología, se te seca la boca, te pones nervioso, te piensas que alguien te está mirando mal, te dan paranoias, etcétera, etcétera, ¿no? Y se convierte aquello en un infierno y haces el ridículo. Entonces la gente no quiere exponerse públicamente cuando son personas muy efectivas y muy eficaces, quizás en otros contextos, con su equipo, en sus habilidades de liderazgo, sus habilidades de gestión, con su familia, y ahora se suben allá arriba y de repente no se conocen, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelvo yo con mi libro? Lo que hago es 3 mini discursos para poder ayudar a la gente a subir al escenario y no reforzar ese miedo y convertirlo en una fobia y en un trauma que ha pasado a mucha gente. O sea, es decir, se han subido sin entrenamiento previo y han tenido una experiencia horrible, y entonces yo soy un ejemplo de ello. O sea, yo no es que sea un excelente orador, influenciador y persuasor retórico griego. No, yo simplemente soy un superviviente, pero gracias a la tecnología de la PNL he podido diseñar un método para que tú puedas aprender, porque yo he cometido todos los errores que se pueden cometer. Es por eso que lo que he diseñado son 3 mini discursos, y uno de ellos, que es el primero, es el antes de subirte al escenario. De lo que yo me doy cuenta es que, claro, yo acompaño como coach, acompaño a la gente en el proceso de subirse paso a paso al escenario, y lo primero que me encuentro es que ya solo pensarlo ya tienen miedo, y antes de dar el primer paso y subirse a la tarima, tú puedes observar que están atemorizados. Entonces lo que hacemos es uno de los ejercicios más conocidos de la PNL, que es el círculo de excelencia, donde lo que hacemos es añadir un recurso, y ese recurso es un recurso que puede ser lo contrario al miedo y al bloqueo, que es la confianza o la seguridad. Entonces hacemos un círculo de excelencia donde lo que hacemos es anclar a la persona a los recursos de confianza y de seguridad, y luego le disparamos el ancla y lo subimos al escenario en un estado de seguridad y confianza. Lo que hacemos ahora es detallar, o sea, descomponer, como haría Jack el Destripador, ¿no? Que decía vayamos por partes, en partes todos los elementos fisiológicos, mentales y emocionales y relacionales, porque ya te vuelvo a repetir que es una habilidad compleja, no es tan sencillo. Te lo digo porque a mí me sacaron en la universidad, me sacaron sin entrenamiento previo y se me secó la boca, y tuve la suerte de que hice así y hice señalada de pizarra y la gente sacó la mirada de mí y la puso en la pizarra. Eso me permitió respirar y me permitió seguir, pero la gente estaba repitiendo el mismo patrón horrible
de quedarse bloqueado y decir cosas, no sé. Entonces hay que ser un poco creativos y por eso también lo que buscamos aquí es la creatividad y el carisma. Obviamente para tener carisma tienes que entrar en un estado de flujo. Yo toda la gente que he modelado que tiene altas capacidades y altos talentos, por ejemplo Julio Secas, que es un humorista mallorquín que es amigo mío, con él hemos entrenado en todos los contextos. Él es una persona que tiene un talento natural, aparte de que ha practicado mucho, y se sube a un escenario y lo que hace es acceder a un estado emocional, pero no un estado emocional simple, sino un estado emocional que yo le llamo el estado de flujo, ¿no? El estado, en el caso de Richard Bandler, que hace reír a las audiencias, es un estado riente. Claro, yo le he puesto ese nombre porque es que está fluyendo con eso. También he modelado a otra gente, que no te diré los nombres, o Rafa Nadal, por ejemplo, cuando entra en la pista no es Rafa Nadal, es el estado mental de Rafa Nadal y emocional, donde te voy a ganar y donde todo va rodado para ganarte como una pisonadora y al final el otro acaba sintiendo que me están metiendo mucha presión, ¿no? O otro de los campeones del mundo de MMA, ¿cómo se llama? El ruso. Bueno, este tío lo que hacía era meter mucha presión y también lo que hacía era ganarte en tu medio. Es decir, si tú eres bueno arriba, peleando con los puños, yo te voy a ganar ahí, pero yo soy, aunque yo sea bueno abajo, yo te voy a ganar en tu terreno. Si yo te gano en tu terreno, yo te voy a desmoralizar psicológicamente para el resto de tu vida y yo voy a ser el campeón indiscutible de esa categoría, ¿no? Entonces, el estado emocional es la clave del liderazgo y de hecho es lo que nos distingue como seres humanos, porque es una habilidad humanamente humana que requiere también de el uso del lenguaje adecuadamente estratégico, con metáforas y demás. Pero eso ya lo veremos en un nivel avanzado. Cuando la persona entra al escenario, o sea, se supone que es una persona inexperta, ¿vale? Yo he modelado a gente genial en esto para luego añadir ciertos recursos ahí y saber cómo elicitar el carisma, pero en principio tenemos una persona asustada, bloqueada, que se va a poner delante de la cámara y se va a quedar bloqueado y se le va a secar la boca y si encima no sabe que tiene el agua ahí y que puede dar un sorbito, porque es que no te va la cabeza, no te van los pensamientos, pues tú estás bloqueado. Si estás bloqueado, ¿qué pasa? Pues que no sabes ni dónde está el agua. Entonces, yo lo que hago es un anclaje, voy a ir más a lo genérico y ya en otros vídeos te lo explico de manera más detallada, ¿no? Entonces, obviamente yo antes de aceptar a un alumno en un curso nuestro, él me dice lo que tiene, lo que le pasa y yo ya lo meto en un grupo, lo meto en otro, lo meto en un entrenamiento one-to-one, ¿no? Si es algo más avanzado y específico, como calibrar la audiencia, cómo acceder a un estado de flow y de disfrute de todo el proceso antes, durante y después y demás, ¿no? Pero la gente que viene quiere aprender a hablar en público y tengo miedo y tengo que hablar en una boda o tengo que hablar en el trabajo o tengo que hablar en mi casa con una cámara, ¿no? Habría que distinguir dos cosas. Yo te voy a poner el ejemplo de hablar delante de gente, o sea, delante de una audiencia, ¿vale? Entonces la persona, una vez que ya ha entrado, ¿qué va a pasar? El siguiente paso, como diría ya que el destripador, sería el siguiente detalle, vayamos por partes, ¿no? Pues que se va a tener que girar, ¿sí? Se va a tener que girar. ¿Cómo está la coronilla? ¿Bien? Se va a tener que girar. Y cuando se gire, ¿sí? ¿Qué se va a encontrar? Se va a encontrar de frente con un montón de gente que lo está mirando. Y ahí entra la autoestima, y ahí entra la que me están juzgando, que no me lo he preparado, que no sé lo que tengo que hacer. También entran los objetivos. Tú cuando sales ahí, ¿qué vas a hacer? Como decía Jim Rohn, uno de los grandes oradores, profesor de Tony Robbins, decía, tienes que tener algo que decir y decirlo bien. O sea, el qué y el cómo, como mi libro. Entonces lo que nos vamos a encontrar es que esa persona te va a mirar. Entonces yo aquí lo que hago es entrenarle y añadirle otro recurso. Por eso yo le llamo a esto el triple círculo de excelencia. He llegado a hacer un quintuple círculo de excelencia. Quiere decir que cuando tú te gires, ¿sí? Yo te voy a anclar la relajación para que tú mires a la gente aquí al entrecejo, ¿sí? Ahí, pero no los acabes mirando fijamente en plan de ese es el lobo malo, esa es la ovejita buena, solo miro a la ovejita buena, porque cuando miro al lobo malo me bloqueo. No, tú no tienes que estar ahí en eso.
Tú lo que tienes que hacer ahí es estar relajado, no mirar a nadie, pero que parezca que los vas mirando a todos, y a medida que te vas relajando y vas fluyendo, vas a empezar ya a observar ciertos sectores de la audiencia. Lo digo porque yo soy bueno con 100 personas para arriba, y Tony Robbins me enseñó a trabajar con 10.000 personas. Él trabaja por sectores y cada sector tiene un líder, o sea, eso ya son otras cosas. Pero en un principio una persona que quiere aprender las habilidades, lo que va a hacer es mirar a la audiencia y ahora va a tener que recordarse de que tiene que hacer una introducción, un cuerpo con unas ideas y unos hechos científicos, depende del auditorio, y una conclusión, ¿sí? Un antes, un durante y salir del escenario, ¿no? Como me enseñó, yo hice un curso de payaso, de clown, y lo que me enseñó mi maestro, que era un tío que sabía mucho, me dijo, no pasa nada, eres un tío de 1,90 m, tímido, sales al escenario y te cagas, pero eso es lo gracioso, eso es lo que hace gracia, ¿no? Entonces, cada cual tiene que saber, pues eso, ¿no? Por dónde va a hacer y cómo va a hacer. Pero lo siguiente que tenemos que hacer en un nivel científico, por analizarlo por partes, es abrir la boca, o sea, girarme, mirar, abrir la boca y decir algo. Partimos de ahí, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hago antes de que la gente se ponga nerviosa es que les hago hacer al público que cierren los ojos. Entonces tú sales, cuando tú te giras, todo el mundo tiene los ojos cerrados. Entonces te relajas. Nadie te está mirando, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Empiezas a hablar y la gente... Y yo te preparo unas palabras hipnóticas, porque la PNL también incluye la hipnosis, ¿no? Palabras que son palabras, por ejemplo, yo qué sé, que describan el estado en el que tú quieres que esté la audiencia. Relajado, con los ojos abiertos, mirando al orador, el orador está tranquilo, pero con unas palabras que pueden ser más específicas o más genéricas, con una estrategia que me permita que mi propio discurso me relaje a mí y aporte algo de valor a la audiencia. Lo siguiente que vamos a hacer es sacar a la persona, volver a meterla, reforzamos el anclaje, la persona ya está en confianza, está en seguridad, está en relajación, y luego lo que va a hacer es explicar, empezando con ya el discurso que se ha preparado previamente, que eso es una sesión aparte, con coaching, donde tú ya tienes una introducción para captar la atención, lo que se llama el gag, el gancho. Segundo, unas ideas para convencer a la persona y generar credibilidad. Y tercero, ¿sí? Una conclusión contundente, si puede ser con un CTA, con una llamada Call to Action, llamada a la acción, donde tú vas a generar un compromiso, donde vas a generar, pues si queréis hacer el curso, aquí tengo a mi secretaria con el TPV o lo que sea que tú quieras vender o lo que quieras hacer, o aquí va a pasar ahora mi compañera va a recoger vuestros emails y os vamos a enviar un PDF con toda la información del próximo curso que vamos a hacer en Mallorca, que va a ser oratoria el primer fin de semana, antes, durante y después del escenario, y oratoria al cabo de una semana que hayas practicado tú en tu casa o en tu cámara o donde sea, donde vamos a hacer ya oratoria avanzada, que ya quiere decir que vamos a influir en o sea, vamos a empatizar con la audiencia, vamos a generar una empatía, una cercanía con esas personas, utilizando las palabras, el lenguaje, los significados, fomentando también el motivar a la gente porque le estás ayudando a solucionar un problema. Tienes que por eso prepararme bien el discurso y saber qué quieres hacer, qué quieres conseguir, cuáles son los objetivos y cuáles son las comprobaciones que tú vas a hacer también mediante preguntas para saber si estás consiguiendo tus objetivos, si ya tienes la llamada a la acción, si tú ya tienes el cierre que has hecho a nivel de ventas o a nivel de influencia, motivación o persuasión, si quieres ayudar a tu equipo, o fomentar un diálogo para que el equipo se conozca, como a mí me contratan mucho para eso, ¿no? Para que los equipos se hablen, se conozcan, se hagan amigos, y luego pues también para influir, para que se comprometan con el objetivo, con la visión. Y luego hay una parte, esto sería la parte retórica, ¿sí? Según como lo describió Aristóteles ya en el año 300 a.C., en su libro Retórica, y luego estaría la dialéctica, ¿no? La dialéctica nos permite en los equipos, lo que nos permite es, ¿ves que yo he hecho? Lo que nos permite es
yo soy consciente de eso, yo soy consciente de que eso tengo de que dejar de hacerlo. Entonces, sin hacer lo que nos permite es poner a la gente en parejas, en equipos, y hablar de lo que no se puede hablar, discutir sobre lo indiscutible, de manera que se puedan aflorar las creencias, las rutinas. Tú también mediante preguntas puedes pedir feedback para saber si la gente te sigue, para saber si la gente... Y otra cosa que hacemos es utilizar metáforas, porque la gente, si le empaquetas la información de una cierta forma, la va a entender mejor. Aquí ya estaríamos entrando en la persuasión. ¿Cómo puedo influirte con mi ejemplo, con mi simpatía, con mi estado emocional, con mi fisiología, pero cómo puedo influirte también con mis palabras? Bueno, espero que te haya gustado. Aquí te voy a ir poniendo una serie de imágenes, que ya te las he ido poniendo, pero te voy a hacer un resumen de las imágenes del antes, el durante y el después. Superar el miedo, aprender a empezar a hablar, exponer tus ideas para generar credibilidad, utilizar las necesidades de la audiencia para influir y motivar a esas personas, lo que se llama persuadir, para que hagan emocionalmente, se acuerden de ti, emocionalmente salgan de tu conferencia motivados, se pongan en acción y se comprometan pues con su proyecto, con su aprendizaje, con su mejora continua. Y si tú les has aportado algo de valor, te prometo que esa gente te va a recordar muchos años y va a hablar muy bien de ti. Al final, obviamente, podemos utilizar los anclajes, la línea del tiempo, podemos utilizar el chasquido, mil cosas para que la gente se represente un resultado deseado que quiera conseguir, lo cual ya implicaría que estás influyendo y estás de alguna forma a la gente para que se sientan valiosos, para que se sientan poderosos, para que emprendan proyectos, para que colaboren, para que llamen a la gente, para que se pongan a hablar. Y puedes hacer varios descansos para que hablen, puedes hacer luego un diálogo y una discusión si es una empresa para que afloren rutinas y se resuelvan problemas. Porque si tú motivas a la gente con tus palabras, eso está fantástico. Pero si tú consigues que se motiven a sí mismos a través de un diálogo, una discusión, y moderas ese diálogo, por un lado retórica, por otro lado dialéctica, para que en la dialéctica resuelvan problemas, afloren, generen asertividad y, aun teniendo diferencias, establezcan metas comunes que les permitan trabajar en equipo, aprender juntos hacia una visión compartida, eso va a ayudar a la gente a ser inteligente de manera individual y de manera compartida, lo que nosotros llamamos organizaciones inteligentes. Bueno, te invito a que vengas a nuestro próximo curso de oratoria. Primer fin de semana, oratoria para quitarte el miedo y sobrevivir en el intento. Segundo fin de semana para apuntar a la excelencia, mejorando tus habilidades y tus capacidades para influir en tu audiencia de manera científica y emocionalmente optimista. Muchas gracias, con vosotros Esteban Cuéllar, y nos vemos en la cumbre